Continuamos con la última parte de nuestro cuarto y último bloque, análisis del entorno, perspectiva global del negocio agroalimentario, desafíos y oportunidades, la respuesta local. Nuestro expositor, nuestro disertante invitado, él viene desde la República Argentina, es economista de profesión, máster en ciencias económicas, graduado en comercio exterior, posgrado en desarrollo económico, docente y consultor en materia económica, periodista y conferencista, consultor de FOMIN del BID, FONCAP, Banco Interamericano de Desarrollo, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Palermo y otras, columnista de varios medios de comunicación de Argentina, reconocido conferencista internacional. Señores, aquí en el primer Congreso Internacional de APCREA, el licenciado Tomás Ariel Bulat. Siempre es bueno que aplaudan al principio, espero que aplaudan al final también. Muchísimas gracias por la invitación y arriesgarse a invitarme. Me escucharon una vez justamente en la reunión de APRESID y dijeron me gusta, así que queremos tenerlo acá y para mí fue un placer estar aquí con ustedes y sobre todo en una reunión de CREA, dado que yo tengo la oportunidad de dar unas cuantas charlas también a grupos CREA y de hecho el viernes pasado di una en la provincia de Buenos Aires a grupos CREA, o sea que para mí cuando me dijeron el primer Congreso Internacional de los CREA de Bolivia me pareció una oportunidad interesantísima, así que muchísimas gracias. Lo que no me quedó claro a mí es que el agradecimiento, porque me dijeron, vas a cerrar el evento, como si fuera un honor, y los veo a todos y están todos destruidos, basta. Con lo cual no me quedó claro si fue un premio o no, Hugo, eso me lo vas a tener que aclarar después. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Obviamente yo de Bolivia tengo que aprender, estuve viendo algo de lo que ustedes están haciendo, pero yo dije, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo, pero hablar de algo que normalmente en América Latina no hacemos, que es hablar del futuro. En Argentina, Bolivia quizás hasta un poquito más que en Argentina, pero en Argentina siempre decimos lo mismo, ¿no? En el mundo se hacen proyecciones a 20 años, en Argentina si llegamos a noviembre estamos felices. Sí, ahí ya es largo plazo eso, ¿no? Y en Bolivia a veces más o menos era la cosa así, ¿viste? Más o menos vas a planificar y ahí te quedas. Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de entender qué cambios hay en el mundo que sucedieron tan rápidamente y que nos está pasando, ¿sí? A ver si los entendemos bien. Así que les vamos a dar algunos números. Por supuesto es una charla de economía, así que si esperan ver fotos de chicas en malla o de chicos con pianito, no es el caso. Van a ver números y gráficos. ¿Estamos? Vamos a hablar primero de demografía. Demografía es la cantidad de gente que somos. Y acá yo puse un grafiquito que tomé la población, estos son datos reales, sacados de Naciones Unidas, de la población en algunos países. Elegí 3 desarrollados y elegí los famosos BRIC. ¿Saben lo que son los BRIC? Brasil, Rusia, India y China. Parece que estoy tomando examen, ¿no? Tomo uno, tomo dos. Tema 1, tema 2. Miren lo interesante. Alemania tenía 82,3 millones de habitantes en el 2006. ¿Lo ven? 81,4. Epa, 1 millón menos. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna peste que no nos enteramos en Alemania? ¿Alguna guerra que no nos enteramos? Dice llanamente, ¿qué le está pasando a nuestros queridos alemanes? Que cada vez son menos. Después tenemos Japón, que de 127,7 subió a 127,8 y ahora es 127,2. 500.000 menos. Rusia, 142 millones, esto está más de joda, 139. 3 millones menos. Se ve que el vodka tiene un efecto, acuérdense, mucho alcohol hace mal. Brasil, de 185 millones, sube 10 millones. A ver, ¿qué les estoy diciendo? Este baja, este baja, este baja, este sube. Estados Unidos sube de 298 a 313, 15 millones. Piensen que Brasil crece proporcionalmente mucho más, porque de 185 va a 195. Entonces el mundo empieza a pasar esto. Que Alemania, yo les elegí Alemania, pero si les pongo Francia, si les pongo España, si les pongo Holanda, la población, ¿qué pasa? Va cayendo.
Entonces lo vamos perdiendo. Y mientras estos caen, Brasil crece, Estados Unidos crece algo, pero hay dos muchachos que decidieron que tener gente era importante. ¿Cuáles son los dos muchachos que decidieron que tener gente era importante? Y son estos dos. Entonces mi querida India pasó de 1147 a 1232. La módica suma de 80 millones más de personas en solamente 6 años. Una Alemania entera en habitantes en 6 años. Nuestra querida China fue más modesta, solamente de 1314 a 1348. 35 millones de habitantes en solamente 6 años. ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia? ¿8 millones? ¿9? ¿10? Todos los años que tardaron en llegar a ser 10 millones, y estos muchachos son 30 más en 6, y estos son 80 más en solamente 6. Hay como un ritmo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar hacia futuro? China, 1330, 1384 en el 2020, 1391 en el 2030, y acá empieza a caer China. 1358, 1303. ¿Por qué empieza a caer China? A ver si alguien sabe. China tiene un programa que está hace tiempo, que hoy está muy cuestionado, que es un chico por familia. Entonces, ¿qué pasa? Si tenés dos, normalmente lo que hay es que perdés beneficios sociales. Sí, había un montón de sanciones. Y de hecho tu primer hijo tiene escuela gratis, educación gratis, tu segundo hijo no tiene nada gratis. Entonces era muy costoso tener chicos. Y de hecho pararon mucho la tasa de crecimiento. El problema está que hoy no hay tanto inconveniente. Pero en 20 años, los chinos que están hoy son todos 20 años más que más viejitos. Al margen de que obviamente el consumo de Viagra va a crecer, el otro problema es que en realidad se están quedando sin ¿qué? Sin jóvenes. Y China, de hecho, hablaba Walter recién del crecimiento de China. La economía china crece mucho ahora, va a bajar su tasa de crecimiento en los próximos años y definitivamente del 2030 en adelante su tasa de crecimiento no va a poder ser importante. Pero aparece otro, 1173, 1326, 1460, 1571, 1656. ¿Vieron eso? El único tema, no tratemos de venderle carne de vaca porque no va. Pero resulta que estos muchachos de hoy hasta acá van a ser la módica suma de 500 millones de personas más. 500 millones de personas es actualmente lo que tiene toda Sudamérica. Toda Sudamérica es lo que estos muchachos van a crecer solamente. Y esos muchachos, lo interesante, es que van a necesitar ¿qué? Comer. Entonces China e India hoy son esta suma, son un montón, son un poquito más ahora, pero son 2.500 millones. Van a pasar a ser 3.000 millones. Mucha gente. ¿Pero qué le va a pasar a Brasil? De 201, 260. ¿Sabes? 5 Bolivias más acá adentro. Perdón, 6 Bolivias más. Rusia mal. Esta Rusia se nos va para abajo. O los rusos dejan de tomar vodka o estamos complicados. Estados Unidos va a tener 100 millones de personas más. Alemania 10 millones de personas menos. Alemania, imagínense, va a tener 70 millones de personas en el año 2050. Eso implica que de acá hasta el 2050 va a tener 200.000 personas menos por año. Entonces, cuando uno mira el futuro de Alemania, ¿cómo es el futuro de Alemania si va a tener 200.000 personas menos por año? El promedio de edad de la gente en Alemania en el año 2050, de estos 71 millones, el promedio de edad va a ser 51 años. Es decir, todos los que tienen 50 para abajo son, nosotros le decimos pendex. Acá, ¿cómo le dicen? ¿Pelados? Un caso típico de un pelado. Es decir,
Y no solo eso, la esperanza de vida para ese año se va a calcular entre 94 y 96 años. A ver, imagínense ustedes cómo es una sociedad que el promedio de vida es, el promedio es 51 y la esperanza de vida 94 y 96. ¿Cómo funciona esa sociedad? Supongamos que Walter quiere poner un boliche para bailar. Música retro. El negocio es silla de ruedas, qué sé yo. Es difícil imaginar una sociedad así. Pero esto es lo que está pasando. Francia, 69, apenas 5 más que lo que tiene ahora. Japón de 127 a 100. 20 millones menos. Sudáfrica igual. Corea del Sur, 5 menos. Miren qué interesante. Mientras más desarrollados los países, menos habitantes. Mientras más Producto Bruto Interno per cápita tienen, menos habitantes. ¿Y qué pasa? ¿Cuál era el problema nuestro con la agricultura siempre? Que los países que tenían mucha plata, en promedio, el Estado norteamericano, cada vez que le aumentaban el sueldo, un porcentaje de su sueldo iba a alimentos, pero cada vez era ¿qué? Más chico. Porque se dedicaba el otro a consumir ¿qué? Un auto primero, 2 autos después, la casa, el viaje. En cambio, si los que empiezan a crecer y empiezan a tener plata son los que no tienen nada, lo primero que lo empiezan a gastar es ¿en qué? En comida. Y eso es lo interesante. ¿Cómo va a estar América Latina en las proyecciones? Argentina de 41 a 53. Bolivia de 10 a 16. Muchachos, pónganse las pilas, viejo. Digo, tenemos territorio como para más de... ¿no? Brasil, les dije, Chile de 16 a 19. Ya estamos acercándonos a Chile, ¿eh? Ya está más pareja la cosa. Hay que esperar. Colombia 56. Colombia ya va a ser más grande que la Argentina. Ya lo está haciendo en poblaciones en estos momentos casi. México de 112 a 147. Paraguay de 6 a 8. Perú de 28 a 36. Uruguay de 3 a 3,5. Venezuela de 27, posiblemente a 40. Es decir, toda América Latina, absolutamente toda, va a tener más población que en el año que tenemos ahora. Es decir, los continentes que van a tener más población son el continente asiático, es el continente americano, y no tengo datos para mostrarles excepto Sudáfrica, pero el resto es el africano. De todo el crecimiento mundial, de los 7.000 millones que somos ahora, a los 9.100 millones que vamos a hacer en el 2050, la explicación es el crecimiento de estos 3 continentes básicamente. América del Sur y del Centro, África y Asia. Japón, Europa van a aportar poco y Estados Unidos solo va a tener 100 millones de habitantes más, de los cuales el 78%, perdón, 75 y 80% van a ser de origen latino. O sea, para el 2050 el idioma oficial de Estados Unidos es el español. ¿Estamos? Entonces, notan lo que está pasando. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay países que por propia voluntad, es decir, sin pestes y sin guerras, su población tiende a desaparecer, que deciden ir extinguiéndose. Eso no pasaba antes. Es un nuevo fenómeno de la economía mundial. Y ahora, ¿qué es lo interesante? Que en proporción, ¿quiénes comen más? ¿Los jóvenes o los más grandes? A ver, ¿quién tiene hijos adolescentes de 17, 18, 19? ¿Alguien levanta la mano? Bien, cuando invitan a sus amigos, ¿qué pasa con tu heladera? ¿No quedó nada? Hijo de puta, es una termita. Vienen tus amigos a jugar póker. De whisky no queda nada, la heladera queda intacta, el whisky se acabó. ¿Qué se toma acá, Hugo? ¿Whisky o qué más? Whisky está bien, ¿no? Un whiskacho está bien. Entonces lo interesante es que estos muchachos, sobre todo estos, tienen gente joven. ¿Y esa gente joven qué pasa? Come más. Y entonces, bueno, ya sabemos la población cómo va a ser. El horizonte es de una población en crecimiento y crecimiento en estos países. ¿Y qué cambios tenemos? Miren lo que pasó
Esto es el crecimiento per cápita, no, el crecimiento en dólares de los países. Lo que agarré es el PBI en dólares de estos países. ¿Cómo fue creciendo en estos años? ¿Sí? ¿Ok? Acá están todos. Este es Estados Unidos, que ven es el más grandote, y el resto está por acá. Vamos a verlo más desagregado. Miren ustedes. A ver, espérese. Me comí. A ver, espérese, me comí una. Ahí está bien. Miren India. India pasa de 908 mil millones de dólares en el 2006 a 1.6 billones. Es decir, crece del 2006 hasta el año pasado. En solamente 6 años creció un 70 y pico por 70%. ¿Lo ven? Rusia de 1 casi a 1.7. También 65-70%. Brasil de 1.9 a 1.2. 100%. El PBI de Brasil en dólares corrientes creció 100% en 6 años. ¿Lo están viendo? ¿Qué pasó después? China de 2.7 a 6.4. 160% en solamente 6 años. Alemania de 2.9 a 3.3. 11%. Japón de 4.3 a 5.6. Esto es porque se revaluó el yen, pero es 25%. Y Estados Unidos de 13 a 15. 12%. Entonces, India 70, Rusia 70, Brasil 100, China 160, 10, 25, 12. El mundo cambió, muchachos. Porque no solamente esta gente va a ser cada vez más, sino que cada vez tienen ¿qué? Más plata. ¿Y a qué velocidad estamos creciendo? Año 2006. ¿El 2006 cuándo fue? Ayer. ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó el 2006? La mayoría de ustedes estaban de joda todavía, ¿o no? Se hacen los serios ustedes. Hugo, me dijiste otra cosa. Me dijiste que era... Miren acá. Alemania en el 2006 era 2.9 contra 2.7. Alemania era más grande que China. ¿Lo ven? En el 2011, China es más, casi el doble que Alemania. A ver, yo les hablo a ustedes de la economía alemana. ¿Les parece grande o chiquitita la economía alemana? ¿Es más grande que la boliviana o no? Bueno, los chinos se hicieron, es la cuarta economía más grande del mundo, se hicieron una Alemania entera en 6 años. 6. Es una barbaridad. Si nadie viajó a China y alguna vez tiene alguna oportunidad, realmente es una inversión. ¿Por qué? Porque el mundo está pasando por ahí. Entonces es interesante porque a mí me han dicho unas cosas que pasaban en Buenos Aires también. Te dicen, no sabés lo que se está construyendo en Santa Cruz. Hay como 750 edificios, me explicó así, Walter tiró como un número. Vas a China y volvés con la cabeza agacha. Acá no se construye nada. El 50% del cemento del mundo se usa en China. El 50% del mundo. China. El principal mercado automotriz del mundo es China. El principal importador de petróleo del mundo ahora es China. Y lo interesante de China es la velocidad. Yo tuve la oportunidad de estar en China en el 2006. Primero te sentís un analfabeto total. Entrar no entendés un carajo, nadie te entiende, vos no entendés nada. Pero mal, ¿eh? Vas al hotel y te dan la tarjetita, agarrás la tarjetita y te llevas varias. Porque si saliste a caminar, te perdiste 4 cuadras, pelá tarjetita, porque guachicún, guachachán, chuchuchún, te quedás ahí. Y lo interesante de esto es que fui a conocer la ciudad prohibida. La famosa ciudad prohibida, enorme, lindísima. La famosa ciudad prohibida donde no podía entrar nadie, ahora evento turístico, como corresponde, ¿no? Claro, yo también tuve la oportunidad de conocer el Palacio de Versalles, por ejemplo. Y si vos me vas a decir, el Palacio de Versalles, bueno, soy más estética occidental, me gustó más el Palacio de Versalles que la ciudad china. Entonces, ¿qué mirás? El Palacio de Versalles se empezó a construir en 1570, se terminó de construir en 1790. Vos lo ves terminado en el 1900.
La ciudad prohibida, que es más grande en construcción y todo. Se empezó a construir en 1519, se terminó en 1539. Se le hicieron en 20 años, basta, no jodas. El otro tardó 200. Y China es eso. China es como me dijo un empresario que va seguido, que tenía que ir a un proveedor que va cada 3 años, fue en el 2006, consiguió un proveedor en una islita que está a 2 kilómetros de una ciudad muy chica, de un pueblo de 7,5 millones de habitantes, ¿no? Que está ahí enfrente, está una isla a 1,8 kilómetros. Fue en el 2006, consiguió el contrato. Fue en el 2009, iba ahí, tomaba el ferry, iba con el ferry. Fue en el 2012, agarró, ya había un puente de 3 carriles por lado, de 1,8 kilómetros, que no estaba ni iniciado en el 2009 y en el 2012 estaba terminado. En 3 años. ¿Acá cuánto tardan en hacer un puentecito? Este chiste me funciona en toda América Latina igual. En Argentina es lo mismo. Viste, subió el río, se llevó el puente, cagamos. Hasta 5 años después, la licitación sale mal, ¿no? Entonces, lo interesante es que no solamente son más, sino que empiezan a tener ¿qué? Plata. Y eso es muy importante, porque vos podés tener hambre, pero si no tenés plata, es un garrón. Esto es el grupo de los G7 y el grupo de los E7. Vieron que hay que usar ahora letras, palabras, letra y número, ¿no? E7, G7. El G7 es el grupo de los 7 desarrollados. El E7 es el grupo de los 7 emergentes más importantes. ¿Sí? Esto es el PBI del G7 en el 2009 y el PBI del E7. ¿Y en el 2050 cómo va a ser? Esto es de acuerdo usando el tipo de cambio, ¿ok? En paridad del poder de compra, Walter. Obviamente se acercan más, porque este país es más caro que este, en términos nominales. Pero mirá lo que va a ser la diferencia en PPP. Este año, esto es, si quieren mirarlo así, de toda la producción mundial, hoy, casi, en el 2009, el 55% de los países emergentes, perdón, de los países grandes, el resto de los países emergentes. En 2050 va a ser el doble. ¿Sí? Entonces a mí me dicen muchas veces, claro, nosotros en Latinoamérica, Estados Unidos se estornudaba y nosotros en cama quedamos, re frío miércoles. Hoy Estados Unidos tiene línea de fiebre y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque el mundo cambió. De hace más de 10 años que el mundo cambió. Ya antes nosotros leíamos, yo leía a ver Estados Unidos cómo anda la economía, ¿por qué? Si aumenta el consumo de Estados Unidos, aumenta el consumo del mundo. Aumenta el consumo de los europeos, aumenta el consumo del mundo. Aumenta el consumo de los japoneses, aumenta el consumo del mundo. Y entonces dependíamos del consumo de los ricos. Lo cual para nosotros era un garrón, porque mientras más crecía su poder adquisitivo, lo que destinaban a alimentos, lo que yo era cada vez ¿qué? Menor. Y desde hace 10 años, el mundo cambió y está siendo empujado por los pobres. El consumo de los pobres. Así como le dije que de 7.000 millones que somos ahora vamos a ser 9.100, la clase media mundial, que hoy es 2.200 millones, va a pasar a ser de 5.000 millones de personas. La población va a crecer en 2.000 millones, pero la clase media más que se va a duplicar. Y la clase media, una de las cosas que va a empezar a hacer, no es solamente que come más, sino que come ¿qué? Mejor. ¿Y cómo se mide el mejor? Empieza a comer ¿qué? Carne. ¿O se cree que los chinos comían arroz porque les gustaba? En China en los últimos 3 años se abre un Kentucky Fried Chicken por día. Que vende chicken y vende chancho. Pues chancho fried, ¿no cómo es? Sería Kentucky Fried Chancho. Cada 4 días un McDonald's. Porque por supuesto están con el consumo de los chinos parecido a los 50 de Norteamérica. ¿Cómo era? Auto, chupi, mina, pucho. ¿Fuman? Más que los bolivianos. Este mundo cambió.
Y son ellos los que están empezando a arrastrarnos. Y como quieren comer carne, a ver, ¿cuántos chanchos tiene China aproximadamente hoy? ¿Ustedes saben? ¿Alguien quiere decir algún bolazo? Bolazo le decimos nosotros, alguna... Dale. Medio chancho por persona, correcto. Está entre 700 y 350 millones de chanchos. Tiene entre 4.500 más o menos millones de pollos. ¿Qué comen qué los chanchos y los pollos? Granos. Y esto es lo interesante, que por cada kilo de proteína animal, vos necesitas 7 kilos de proteína vegetal. Entonces, no, ahora vos no es que tenés que producir alimento para alimentar a los chinos. Tenés que producir alimento para alimentar a los chanchos que se comen los chinos. Lo cual es por 2. Es mucho más complicado. Requiere mucho más que producción agrícola. Mucho más producción agropecuaria. Decir que los hindúes no comen carne de vaca, así que ese es un problema menos. Pero le dan a las otras, ¿eh? ¿Sí? Entonces lo interesante del cambio es esto. ¿Y cuál es el otro cambio? Acá por lo que veo hay bastante gente joven, por lo cual no van a entender mi anécdota. Pero vamos a arriesgarnos. ¿Tu nombre? Rudy. ¿Qué edad tenés, Rudy? Vos, como vos, hijo de puta, te mantenés bien, ¿eh? Un poquito de noche, pibe. A ver, ¿quién está hecho mierda? Bueno, dale, Rudy, vamos a usarte a vos. Pero para que entiendan parte del cambio del mundo. A ver, corría agosto del 91. Es decir, 20 años. Eras un pendex. Yo tenía pelito. No tampoco wow, pero... Pero ahorrando, me compré mi 386. ¿Qué era la 386, Rudy? Es turro este. Este no tiene 41 ni por la tapa. Walter, ¿qué era una 386? ¿Te acordás? Una compu. Claro. La primera era la XT, la 186. Después estaba la AT, la 286. Y había salido la 386, papi. 2 megas de RAM. Disco de 40 megas. Doble casetera. ¿Se acuerdan? 5 1/4, 3 y medio. No te hagas, Walter, que la usaste. Y me había dado el gusto, Rudy, para que sepas. El monitor era ámbar. No el verde. $1.599 me costó. La tonelada de soja estaba a $150 en el 91. Es decir, necesitabas 11 toneladas de soja para comprar mi 386, que Rudy no tiene más puta idea que es. El año pasado me compré mi Lenovo Netbook con 2 GB de RAM, 250 GB de disco rígido, pantalla de 10.1 de 19 millones de colores, Wi-Fi, Bluetooth, 3 USB, sin HDMI. $400. La tonelada de soja hoy, 550. O sea, hace 20 años yo necesitaba 11 toneladas de soja para comprarme el compu. Hoy necesito una computadora y media para comprarme una tonelada de soja. El mundo hizo así, chicos. El mundo es otro. Acuérdense lo que peinan canas y experiencias. A ver, Hugo. Años 80. Venía tu mujer y te dice: querido, quiero colgar los cuadros. Tenías que perforar la pared. ¿Quién tenía una perforadora? Estaba la manual. Después, viste, había un tío, había un primo, alguien, y la perforadora iba. Hoy cualquiera tiene una moladora al pedo que no uso nunca. Que la compró en el... ¿No? El 2x1 había. Y tu mujer te dice: ¿para qué tenés tanta herramienta si no usas ninguna? No se hagan los boludos porque... Hay un caso argentino claro de... Tengo todo. Caladora, moladora. Una la usé, la otra no. Pero las tengo. ¿Eh? Ah, moladora es la que... No la que corta, moladora. A todos, no, todas tenemos. No todos tenemos esa boludez, no jodan. El tornillo eléctrico, que no funciona. ¿No? Porque apareció esto, el fenómeno de que China e India, y sobre todo China, se pusieron a producir bienes industriales. Entonces miren,
Para anécdota, hace 10 días vieron que se presentó el iPhone 5. ¿No somos re modernos? iPhone 5. A los 3 días se quedaron sin stock porque solo habían preparado 5 millones. ¿Qué? A la semana siguiente, en una semana más, vendieron otros 5 millones. Es decir, que había capacidad productiva para ponerse a producir y lograr 5 millones de iPhones en una semana. Eso no existía antes en el mundo, eso es nuevo. Esa capacidad de producir. El teléfono celular empezó a nacer fuerte hace solamente 10 años. ¿Cuántos millones de teléfonos celulares hay en el mundo? ¿Hugo? 6.000 millones de celulares hay en el mundo. Es decir, que tiene una capacidad de producción fenomenal y ahora vamos a tenerlos todos smartphone. No sabemos para qué mierda sirven, pero lo tenemos. No sabía manejar el BBM, ahora tengo que manejar el WhatsApp y manejar el... ¡Qué vida complicada! Y es interesante porque el mundo cambió. Y tanto cambió el mundo que la empresa que inventó la PC, que es IBM, ¿quién fue la primera empresa que dejó de fabricar PCs? IBM. ¿Que se la vendió a quién? A Lenovo, que es China. Esto de producir maquinitas que cada vez valen menos, ¿se la doy a quién? A los chinos. ¿Y qué me dedico a hacer yo? Software. ¿Qué dónde está el negocio? ¿Ustedes conocen a Google? Facebook, Twitter, Microsoft. ¿Conocen a Cisco? ¿Quién conoce a Cisco? Cisco es el que arma todo lo que sea la conexión de Internet. Sin Cisco no existe Internet y nadie conoce a Cisco, pobre. Vale la mitad de Facebook. Hoy. La cuarta parte de lo que Facebook valía hace cuando salió. ¿Entienden el cambio del mundo lo que es? Entonces todos los países que puedan proveer a estos asiáticos de alimentos, de minerales, porque después los chinos quieren, y los hindúes quieren por ejemplo tener una casa, después quieren tener un auto, toda boludez que no se entiende. Los que tengan eso cada vez va a valer más. Y lo interesante es aprovechar el momento. Entonces el mundo es este. El mundo está tirado por los nuevos. Ya no va a importar qué pasa con Europa. Europa era el 25% del PBI mundial en el 2008. Este año va a ser menos del 21% y en el 2020 va a ser menos del 16%. Europa ya no es relevante para ir a hacer comercio. Las empresas europeas sí le va a ir bien, pero Peugeot es el ejemplo. Cierra en Francia, mientras abre en Brasil y abre en China. Europa quedó como el lugar para ir a viajar. Que no está mal. Pero para hacer negocios, en otro lado. Este es el PBI proyectado. Estados Unidos tiene 14.000 millones de dólares. ¿Lo ven? Es el primero del mundo, acá. Y va a tener 37. ¿Lo ven? A tipo de cambio. China, que en el 2009 era tercero, ya lo pasó a Japón, va a tener 51. O sea, el país más importante va a ser este. Y el que va a estar ahí nomás al lado de Estados Unidos, ¿quién es? India, que hoy está ¿dónde? Acá. ¿Lo ven? El cuarto va a ser Brasil. Quinto Japón, después Rusia. México, más grande que Alemania. ¿Lo están viendo? Más grande que Reino Unido. Después Indonesia, hay nomás de Reino Unido. Turquía, hay nomás de Francia. ¿Sí? Nigeria, hay nomás de Italia. ¿Están viendo esto? Obviamente son proyecciones medio lineales donde se pone la tasa. Ahora vamos a ver el desagregado. Pero miren este mundo acá. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España. España, búsquenla acá. Con suerte. Miren todos los países. Nigeria, Turquía, Indonesia, México, Brasil. Y lo más probable es que para el 2050 estén medio hecho mierda, pero algunos van a estar vivos. Están viendo un mundo distinto. ¿Cuáles van a ser los hitos?
China ya superó a Japón, India y supera a Canadá. India supera a España, Rusia y supera a Canadá en el 2011. Brasil supera a Reino Unido en el 2013. Lo superó ya en realidad Reino Unido. En el 2014 India supera a Brasil. En el 2015 India supera a Italia. En el 2016 India supera a Reino Unido. En 2017 Brasil supera a Italia. Indonesia supera a Turquía. Perdón, Indonesia supera a Turquía. India supera a Francia. México supera a Italia. Turquía supera a Canadá. Indonesia supera a España. Esta es la historia. ¿Ah? Entonces cuando uno me hablaba y decía, este va a ser el mundo del futuro, y es un poco el mundo del pasado también. ¿Quién escuchó hablar de Marco Polo? ¿Se acuerdan de Marco Polo? Un veneciano, medio aburrido, no había tele en esa época, 1400, decidió tomar una ruta boliviana y argentina y se fue a China, con lo cual tardó 20 años. Era un chiste. Pero cuando vuelve Marco Polo, ¿qué trae de China? A ver si se acuerdan. Especies, pólvora, papel, la seda, el tallarín. O sea, ¿qué trajo de China? La civilización. Los chinos eran más de 200 millones de habitantes, en esa época Europa eran 10. En el primer relevamiento que hace Inglaterra del PBI mundial, en 1810, cuando era un imperio, el 50% del PBI mundial lo sumaban China más India, donde había más del 50% de ¿qué? De la población. Entonces el mundo va a crecer donde está la población. Y eso no son más los países desarrollados, son los países que emergentes, en desarrollo, que van a ser los nuevos actores. Y esto es lo que tenemos, el tamaño relativo. Vamos a poner Estados Unidos 100, ¿lo ven? ¿Sí? Japón es 36 de Estados Unidos, va a ser solo el 20. China es el 34 de Estados Unidos, va a ser el 135. Alemania, que es el 23 de Estados Unidos, va a ser el 15. Entonces todo esto de las relaciones, ¿ven? Hoy es 9 nada más India de lo que es Estados Unidos, va a ser el 83. Es decir, estas variaciones relativas son las que me importan. El mundo cambia enormemente. Vietnam es solo el 1% de Estados Unidos, va a ser el 8% de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y cuánto va a haber? Estos van a ser los crecimientos promedio del PBI. Vietnam al 8,8, India al 8,1, Nigeria al 7,9, China al 5,9. ¿Ven que les dije que China va a estar hasta el 2050 creciendo menos? Indonesia al 5,8, Turquía al 5,1, Sudáfrica al 5, Arabia Saudita, Argentina, México, Brasil, Rusia. Esto no incluye el factor argentinos. Pero después Japón al 1, Alemania al 1,3, Italia al 1,4, Francia al 1. Promedio de la población creciendo, 0,7, 0,8, 1,5 Nigeria. ¿Ven? 1,4 Arabia Saudita, menos 0,7 Rusia, menos 0,3 Corea. Lo que les mostraba a ustedes. El crecimiento del PBI per cápita, 6,1 Vietnam, 5,3, esto es anual. Mientras que Alemania crecería al 1,9 nada más. Y China creciendo al 4,6. India, ¿dónde está India? India creciendo al 5,3. Entonces, es muy interesante todo esto que está pasando en el mundo. Es un mundo nuevo. ¿Y cómo nos viene a nosotros los sudamericanos? Espectacular. El nivel per cápita. Estados Unidos 100. Va a seguir siendo el país más rico de las proyecciones por habitante. Va a estar Japón, va a estar Alemania, va a estar Reino Unido, va a estar Francia, va a estar Italia, va a estar Canadá. Pero China ya va a estar acá, India va a estar acá, Brasil en 41, Rusia 74. Es decir, va a haber un crecimiento del PBI per cápita también muy interesante. ¿Sí? ¿Entienden el cambio en el mundo que hay? Y eso viene sucediendo desde hace largo. Entonces cuando mucha gente dice, hey, mirá cómo le está yendo a Latinoamérica en general. Y sí, chicos. Y lo más probable de las proyecciones es que nos siga yendo ¿qué? Bien. A menos que la jodamos nosotros, que siempre hay una probabilidad importante. Pero el contexto internacional ha cambiado mucho. ¿Y dónde se ve? En el comercio internacional. Miren, esto es lo que creció el comercio internacional entre el 2001 y 2011. El mundo creció a 182, 184. ¿Lo ven acá? Miren Argentina, miren Brasil, miren Chile, miren China, miren Colombia, miren India. México menos, y Perú.
China 600, India 700 y 500, Colombia 300, Perú 400, México menos 100, Chile 300, Brasil 300. Es decir, que el comercio internacional, ¿quién lo mueve? ¿A dónde hay que vender? ¿A quién hay que venderle? ¿A los países desarrollados? No más. Todos hay que vendérselo a los países en desarrollo. Miren las exportaciones, por ejemplo, de Argentina. ¿Ven? Acá tengo agricultura y alimentos. Miren alimentos y agricultura de Argentina. Y estos son manufacturas, que crecen también. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Argentina de 443 las exportaciones en el 2001, en el 2011 pasaron esto, crecieron 305%. ¿Lo ven? De combustible 530. El comercio internacional es este. Miren cómo creció el comercio internacional. 300 en comida, 500 en combustible, hierro y acero 400 y automotrices 222. Es decir, lo industrial creció mucho menos que ¿qué? Que las commodities. ¿Sí? ¿Qué pasó con Argentina? Creció mucho la comida, muy poco combustible, Argentina muy mal, hierro poco para la Argentina y automotrices bastante. Pero miren Brasil, alimentos es esto, y esto es manufactura, la industria de Brasil, la industria de Brasil, la industria de Brasil, pero que Brasil exporta más ahora, ¿qué es? Agroindustria. Lo fuerte de Brasil, ¿qué es ahora? La agroindustria. ¿Sí? Entonces Brasil creció 483 la comida, el combustible creció mucho porque era muy poco, sigue siendo muy poco, hierro y acero mucho, y automotriz, es decir, las commodities es lo que exporta más Brasil. Entonces muchos quieren entender por qué Brasil está yendo tan bien, por qué Brasil anda bárbaro, y miren lo que más le crece en exportaciones: acero y comida, es decir, commodities. ¿Eh? ¿Qué pasó con Bolivia? La comida, 286. Por debajo de lo de Brasil. Bastante por debajo de lo de Brasil. Combustible, muchísimo creció. ¿Lo ven? Lo que decía Walter un poco, esta cosa monoproductora que terminas haciendo. Hierro y acero. Y automotrices. Esto es chiquísimo. No tiene nada. Pero esto, ¿qué está pasando? Acá hay que empezar a hacer cosas. Acá hay que agregar valor. ¿Sí? ¿Lo ven? Pero miren el resto del mundo. En comida, el global 300, Alemania exporta más, también de comida. China exporta más de comida, India exporta más de comida. Es decir, los países no es que uno solo compran, sino que todos ¿qué hacen? Venden y compran. Venden y compran. Entonces, la comida, China exporta 380 más, pero importa 800 más. ¿Lo ven eso? India, por ejemplo, exporta 464 de comida más, pero importa 573 más. ¿Sí? Y esto es lo interesante de lo que va sucediendo acá. Que no es que el comercio internacional es yo no produzco nada de alimentos, todo el mundo está produciendo más alimentos. Por eso, si te quedás dormido, famosa frase, cocodrilo que se queda dormido es cartera. No es que vos, lisa y llanamente, te gustó lo de la cartera, ¿no? Eso de cartera, a las mujeres ya le gustó. Pero este es el punto, hasta Corea aumentó su exportación de comida. Lo que pasa es que importa más. Sudáfrica 300, pero importa 500. Rusia exporta casi lo mismo que importa de comida. Cambia lo que exporta y lo que importa. ¿Se ve? Brasil crece más, Alemania, Estados Unidos. ¿Qué pasa con América Latina en general? Argentina 375 y 151. ¿Sí? Bolivia 286, 250. Es decir, Bolivia le crecieron mucho las expos de alimentos, pero también están creciendo mucho. Y no está bien balanceado. ¿Qué quiere decir esto? Miren Bolivia. Colombia está por debajo, pero es el único. Obviamente el peor de lejos es Venezuela, que destruyó sus exportaciones de alimentos. 10% quiere decir que está exportando el 90% menos de lo que exportaba en el 2001. ¿Ok? O sea, destruyó toda su exportación de alimentos. Pero Bolivia
Solamente Colombia. Es decir, que el potencial todavía productivo de Bolivia tiene para mucho. Está faltando. ¿Se ve? Sí, por supuesto, cuando uno mira a Bolivia, exportación de combustible creció 1.300. Pero ojo, también crecieron las importaciones. Porque el comercio internacional es de ambas partes. ¿Para qué les mostré esto y no los quiero aburrir? Y ahora vamos a las preguntas y respuestas. El potencial de los agronegocios es fenomenal. Hay mucha más gente que alimentar y hay mucha más gente con plata. Y hay que alimentar lo que ellos comen, que son los animales que van a comer. Pero no hay que quedarse dormido, porque todo el mundo está produciendo más alimentos. Todo el mundo está exportando más alimentos. Entonces, si te quedas dormido, te van a llevar puesto. No es tiempo de quedarse dormido en los laureles. Nos está yendo bien como en Latinoamérica. Le podemos proveer mucho a Asia. Pero la cantidad de tierra que tenemos hoy es la misma que vamos a tener en el 2050. Por lo tanto, cada unidad de tierra tiene que rendir mucho más. Y para eso se necesita tecnología, precisión, todo el tiempo. El agro ya no es el agro es una industria integral de precisión. No tirás una semillita y crece. Empieza por qué tipo de semilla tirás y a partir de ahí vemos cómo crece. Con 9.000 millones de personas el mundo no se puede dar el lujo de producir pocas comidas, porque lo que vamos a hacer es matar gente de hambre. Hay muy pocos países en el mundo que tienen mayor capacidad excedente de exportación que de importación de alimentos. Y la responsabilidad de los que tenemos eso es que tenemos que producir cada vez más alimentos. Por eso les quería mostrar esto, porque tenemos mucho para hacer. Hay un horizonte espectacular en el futuro y en el mediano plazo. Pero si no innovamos permanentemente, si no aceptamos las nuevas tecnologías, si no somos mejores, nos vamos a quedar dormidos y vamos a hacer cartera. Muchas gracias.